en Daniel y en Alberto, en Olesker y en Curiel, por mencionar los apellidos, de la política tributaria. Los dos hacen razonamientos muy similares y es el impacto redistributivo que tiene una política tributaria más progresiva. Daniel pone el caso de Alemania y México, que es como que rompe los ojos, y Alberto ha escrito una cantidad de columnas sobre el impacto que tienen las políticas tributarias en el Gini, después de descontados los impuestos, cómo se modifica la desigualdad en los países. Así que lo de la política tributaria lo pelearemos en el Congreso. Allí hay muchas cosas para discutir, incluyendo la política tributaria que tiene que ver no con los ingresos, sino con la propiedad, que es un capítulo que el Uruguay ha ido por una política tributaria más orientada a los ingresos. El impuesto a la concentración de la propiedad fue el impuesto que fuera luego declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. El nuevo impuesto que se pone a la concentración de los inmuebles rurales no tiene las virtudes del primero, aunque el primero tampoco era un ingreso muy protosocialista, pero allí el tema de la concentración de la propiedad, aprovecho para mencionar un trabajo que se hace entre las jornadas de las que habló Judith, entre el PIT-CNT y la universidad. Salen algunos datos muy significativos sobre la concentración de la propiedad de la tierra, la extranjerización de la propiedad de la tierra. Por lo menos salió en la diaria una noticia sobre eso que desde el punto de vista del diagnóstico es importante tener, y que tiene que ver con este tema de Alberto de la concentración de la propiedad. Sobre el gasto público, efectivamente ese es el otro gran instrumento redistributivo. Bueno, acá hay me parece, una reflexión de Daniel importante, y es que el gasto público progresivo es aquel en donde se han procesado reformas estructurales de los servicios, que es el caso de la salud, que es el caso del trabajo, y en mucho menor medida la educación, con una ley que efectivamente perforamos todos los días, porque es una ley que no termina ni de ser aceptada ni de ser rechazada, y entonces se producen innovaciones, digamos, sobre esa ley todos los días, pero no se ha procesado una reforma estructural ni en la vivienda ni en la educación, como en salud y en trabajo. Y bueno, acá Daniel plantea una intervención de shock de 300 millones de dólares, ya lo tiene calculado para unas 200.000 aproximadamente, sí, porque cada vez que se hablan de los números, yo me acuerdo cuando se planteaba el plan de emergencia, que dicho sea de paso, Daniel había elaborado allá en el 99, el tema de los millones ocasionaba más escozor que simpatía, pero la idea de una intervención de shock integral para 200.000 personas que viven en muy malas condiciones me parece que siempre es una buena idea. Y la inversión pública en infraestructura, es cierto que hemos mejorado la inversión pública, pero también es cierto que en este periodo de gobierno el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el que más ha bajado su participación en el presupuesto nacional, es decir, todo lo que han aumentado los otros rubros lo han hecho a expensas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en parte porque teníamos las PPP, ¿no?, las asociaciones público-privadas, pero en parte porque el tema de la inversión pública en infraestructura, como lo dice Daniel, ayuda a llevar inversión pública a aquellos que más lo necesitan, porque la inversión privada solo se va a realizar en aquellos sectores que son capitalizables, en aquellos ámbitos que son capitalizables. Bueno, de Judith es impresionante, no hay demanda de conocimiento en el sector público ni en el sector privado, prácticamente no hay investigadores en el sector privado ni en el sector público. Hace unos años, en el 2005, hubo un informe de las Naciones Unidas sobre innovación, el informe de desarrollo humano en Uruguay de 2005 trabajaba sobre esos temas y mostraba el déficit de inversión en innovación y educación a nivel empresarial, así que cuando los empresarios y la Cámara de Industria hacen sus documentos y dicen que la educación anda horrible, hay que recordar que los empresarios apuestan bastante poco a la innovación y a la investigación, piden todo del Estado, pero luego hay poca inversión en el sector privado y poca captación de los investigadores. ¿Qué proporción de la riqueza se invierte en la producción de conocimiento? 0,4% del producto, dice Judith, es de los más bajos del mundo, y efectivamente es una lucha establecer una prioridad presupuestal para la investigación en este país, se los puedo asegurar. Eso tiene que ser una prioridad definida políticamente y de antemano sobre la base de un plan de mediano a largo plazo, porque después en el despanzurre de las distribuciones presupuestales y de las
rendiciones de cuentas si no se tiene la prioridad de la investigación. Eso no lo defiende nadie, esa es la verdadera milanesa. No hay, es muy débil la defensa de la inversión en innovación en este país y en investigación, parece una cosa superflua. Y sin embargo, los países chicos que pretenden tener alguna estrategia de desarrollo endógeno, por usar la palabra, tienen que tener una inversión de este tipo. Todos mencionaron las compras públicas como elemento dinamizador, y sobre esto hay mucho que trabajar, ¿no? Y en parte la discusión que tuvimos sobre el TLC también tenía que ver con sobre el TLC con Estados Unidos, sobre esta cuestión de las compras públicas, que es un instrumento que para países pequeños, pero con un Estado relativamente importante como el nuestro, pueden dinamizar la pequeña producción, la economía social y solidaria, las políticas industriales de innovación, etc. Bueno, me parece, Judith, que lo más importante, yo hace tiempo que la escucho, pero seguramente ustedes no han escuchado mucho, es la idea que las políticas sociales pueden requerir innovación y producción industrial. En el caso, lo que ella habla sobre las discapacidades es más que evidente. Nosotros tenemos una ley, tenemos un incremento sostenido en el tiempo de discapacidades como resultado del cambio, de la evolución de la matriz demográfica, en el sentido que a medida que nos volvemos viejos, vamos generando discapacidades, la sordera, el caminar, etc. Es decir, las discapacidades aumentan con el tiempo, por usar el término de discapacidades, porque capacidades diferentes en realidad no quiere decir nada. Las discapacidades van aumentando con la edad. Nosotros tenemos una ley que todavía no hemos podido terminar de reglamentar por los costos que supone la aplicación de la ley, y allí Judith encuentra, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Cuidados y en el tema de discapacidades, un camino para la innovación endógena del Uruguay. Otros 300, dice Daniel. Vamos sumando, ya vamos en 600. Muy bien. Para el sistema de cuidados, para el sistema de cuidados tuvimos unos miserables 50 millones de pesos, no se lo queremos recordar, pero bueno, 40 millones menos, me acordaba que era de pesos. Bueno, finalmente Alberto nos aterriza. Primero nos da como unos consejos políticos, y es que ninguna estrategia de desarrollo a partir de ningún proceso revolucionario por las armas. No te preocupes, Alberto, acá es todo pacífico, lo vamos a hacer todo en democracia. No, porque a veces tengo un poco de fama de rojilla, pero no va más allá de cierta radicalidad de posiciones. Pero también sobre el tema de la unidad de la izquierda, quiere decir, cómo hacemos para procesar estas diferencias, cómo hacemos para llevar adelante estas propuestas, estos matices y a veces no matices en un marco de debate ampliado con un país que el 50% del electorado uruguayo. Entonces, ¿cómo avanzamos en la estrategia de desarrollo a partir de la democracia? Bueno, Alberto nos advierte sobre el rol de China, pero hay algunas cosas que quiero decir que son propias de él y de sus propuestas. La primera es la regulación de la inversión extranjera directa. Quizá no lo han escuchado, yo lo he escuchado muchas veces y hemos tenido esa discusión y la seguiremos teniendo. Es decir, unas ciertas condiciones para atraer inversión externa directa parece que deberían poder ser realizadas en el próximo periodo. Me refiero a la política de zonas francas y me refiero a que el país tiene que poder elegir su inversión externa directa en función de su plan de desarrollo, porque bueno, ahora quizá estamos en mejores condiciones de hacerlo que al principio. El otro tema, ya lo mencioné, es el tema de la concentración de la propiedad, sobre el que Alberto demuestra una y otra vez que viene de otras viejas bibliotecas, ¿no? Porque prácticamente hoy de ese tema no se habla. Y el tema del empleo, este es otro clásico de Alberto, cuando dice ¿dónde están las políticas de empleo? ¿Dónde están las políticas de empleo? No están las políticas de empleo. El combate a la informalidad y lo que él insiste sobre la heterogeneidad estructural, que le he tenido que preguntar que me explique bien, lo de la heterogeneidad estructural entre las empresas pequeñas con salarios sumergidos y de baja productividad, con grandes empresas, y él me dice, son políticas activas las que logran el encadenamiento de empresas de baja productividad con empresas de alta productividad. Así que yo voy terminando acá con esta síntesis. Me encantó esta mesa. Felicito a quienes eligieron yo intervine en algunos, pero eligieron a los ponentes y no sé, acá, los organizadores, acá hay preguntas que llegaron, si alguien quiere levantar la mano y si no, que vaya respondiendo Oleker una pregunta.